Hola, buenas, bienvenidos al vlog que voy a hacer hoy. Y en principio, pues en el vlog que voy a hacer hoy, lo voy a hacer como otras semanas, jugando un poco y explicando pues cómo me ha ido esta semana, qué cambios espero hacer en mi canal de YouTube, pues también entrelazados un poco pues con los eventos que os venía comentando que estoy realizando y que realizaré, y cómo están los juegos que están en el canal pero que juego fuera del canal. En principio pues empezamos la partida y vamos hablando. Hoy no lo voy a hacer al azar, hoy he elegido jugar en modo fácil, una partida en single, modo fácil, arcade, single, un player, modo fácil, crash y recorrido el primero. El primero que se juega siempre en este juego me parece que es... siempre es este, el primer circuito. En las copas este es el primer circuito. Y un circuito fácil, primer circuito y muchas vueltas. Pues lo que os venía comentando. Pues el canal de J. Rivas, ¿a dónde va? Pues a ver, está por un lado el juego Golden Manager. El juego Golden Manager, pues lo estoy jugando ahora fuera del canal de YouTube. Y pues tengo nuevas iniciativas. Sí, pues porque si no recordáis mal, por un lado grababa las competiciones, pero pues las competiciones de mi equipo. Y grabé una de las competiciones con el Atlético Zaragoza. Luego grabé otra competición la temporada siguiente, después de haberle cambiado el nombre al club y el nombre al estadio. Y bueno, pues en principio son opciones que te da el juego y no las había probado y las hice. Y grabé esas dos temporadas. ¿Qué pasa? Que pues se quedó huérfano Golden Manager sin el Atlético Zaragoza, que pasó a llamarse Unión Esportiva, y sin el campo magnífico, que pasó a llamarse el Stadium Arena. Entonces pues he refundado ese club. Lo que pasa que pues el juego te da la opción de crear un nuevo club. Y pues he creado un nuevo club y pues le he llamado Atlético Zaragoza y el campo magnífico. ¿Qué pasa? Que ahora, antes estaba jugando en Liga Golden y he tenido que empezar desde Bronce 3. La diferencia es esa, pues que estoy jugando digamos, poniendo un símil futbolístico en una liguilla de tercera división, y claro, yo me lo tomo en serio y más o menos mis jugadores son acordes a la categoría en la que juego. Luego hay otros chavales que empiezan a jugar y dicen, me lo compro todo, y en tercera están jugando con Messi, con Suárez. Entonces pues me estoy planteando pues seguir las próximas temporadas, en vez de grabar con el antiguo Atlético Zaragoza, grabar con el nuevo Zaragoza, ya que tiene más margen de mejora. Me motiva más el margen de mejora que tiene el Atlético Zaragoza ahora que el Unión Esportiva, porque el Unión Esportiva, si quiero mejorar ese equipo, tengo que invertir, tengo que comprar jugadores Golden de primer nivel. Y pues en principio ese juego, pues juego, me lo paso bien, lo he metido en YouTube, en mi canal de YouTube, pero claro, estamos caninos y no podemos invertir
hay que ser más creativos. Si no tenemos dinero, hay que ser más creativos para mejorar y pasarlo bien, sacar pequeños proyectos adelante. Y eso pues respecto al Atlético Zaragoza y futuras temporadas que si tengo tiempo subiré aquí al canal de YouTube. Por otro lado está pues la semana pasada terminé el evento de YouWin 40, que luego os enseñaré uno de los regalos que me han hecho. Me han hecho un regalo de, pues curiosamente me dieron a elegir entre varias figuritas de videojuegos, figuritas yo es que como no soy muy adicto a los videojuegos, tampoco puedo precisar de qué juego. Es el Assassin's Creed, que me parece que lo anunció Piqué. Iba con una túnica y lo anunció Piqué en televisión. Y el Assassin's Creed y bueno, luego cuando termine la carrera os enseño la figurita que me han regalado. Lo tengo sin abrir y en principio pues a mi ilusión esto de los jueguecitos yo no he sido niño de jugar con jueguecitos de figuritas de videojuegos. En principio no me interesaba mucho, pero bueno, a mis sobrinos igual sí que les gusta. A ver, ¿cómo hago esto? Un momento. Bueno, jugamos otra partida, sí. Hay más. A ver, sigo grabando. Pues lo que os comentaba, cuando termine el vídeo os enseño la figurita que me han regalado. Vamos a jugar otra partida, pero ahora en vez de... ahora nivel medio. Nivel medio. Con Crash, el mismo circuito de antes y a 3 vueltas. Y en principio, pues la figurita os la tengo que enseñar. El Atlético Zaragoza vuelve y pues el evento del YouWin 40, y la semana que viene empiezo el evento Urano Games. El evento Urano Games, pues en principio me han asignado las tareas que tengo que hacer allí y pues es a lo que me manden. Es un trabajo pues fuera de lo que tiene relación, que es con videojuegos, pero en principio aquí no tengo nada que ver con mi canal de YouTube. Simplemente pues quizá lo que gane pues pueda invertir en alguna mejora para mi equipo y que los vídeos queden un poco mejor. Me gustaría, por ejemplo, tener un editor de software, para vídeos, porque el que tengo está bien, pero es limitado y mi equipo también es limitado, entonces aunque tuviera un buen editor igual tampoco lo aprovecharía. Entonces, pues mejoras para mi equipo, no sé. Tengo ordenadores viejos que quizás funcionen mejor que este, pero este tiene la ventaja de que tiene la webcam. Como tiene la webcam, me gustaría mantenerlo. Si no, me tendría que comprar pues el de sobremesa, arreglar el de sobremesa. Entonces, pues ya iré viendo con más tiempo. En principio, ilusionante es porque el evento pues hace casi un año que no trabajo y pues lo que os comento, pues estoy canino, no tengo un chavo y con ese dinero que gane pues mejoras pues para ir tirando. Ahora os enseño la figurita y en principio pues así está mi canal. Eso es lo que voy a hacer la semana que viene y las posibles mejoras que hay en el canal de YouTube. Esperad un momento y ahora os enseño la figura. Bueno, aquí está la figurita. Pues es esto, la Assassin's Creed, que es un juego, creo que es pues así como de ir salvando obstáculos, matando bichos. Hago un vídeo en YouTube para ver cómo jugar este juego.
y la figurita ahí con la capucha. En principio el juego es chulo, es chulo, pero bueno, me gustan más otro tipo de juegos. La pistola viene con un hacha, con una espada, pero no sé si abrirlo aquí en... Sí, lo puedo abrir. Pues es un regalo que me hicieron pues a modo de pues, trabajar como voluntario y decidieron pues estuve trabajando como voluntario y pues al final cuando terminé la faena me regalaron esta figurita. No lo había visto hasta ahora, terminé el trabajo el lunes pasado. Y bueno, esta es la figurita. Vemos que pesa lo suyo. Tiene el acabado de la ropa está chulo. La máscara, no sé, la capucha no se le quita. Está articulado. Está chulo. Sí. Pero claro, yo es que esto, no tengo ninguna estantería donde ponerlo que sea visible. Pero bueno, es chulo. Algunos de mis sobrinos cuando se pase por casa sí que podrán jugar con él. Me gusta el regalo que me hicieron. Y nada más, pues en principio seguiré mi canal de YouTube, traeré nuevas novedades pues respecto a la serie de que va Expediente X con el siguiente capítulo y pues poco a poco está la cosa un poco parada. Esta semana se me ha olvidado, no he tenido tiempo y no he tenido ganas de grabar también en el otro canal, el de Jesús Roibal, que dedico más a la parte de la informática, pues tenía pendiente de grabar un vídeo de programación web y pues esta semana no lo he podido grabar. Espero pues seguir con el de qué va Expediente X, páginas web y bueno, pues de qué va no. Así está mi canal y así os lo he contado. Un saludo y hasta más ver.